Saludamos a quien nos sintoniza, a todos ustedes, bienvenidos. Hermanos, vamos a cerrar lo que venimos viendo. Tenemos una serie que llamamos Cómo crear una descendencia poderosa. Vamos a la tercera parte. La mañana vimos una. El texto base es el mismo. Salmo 37, por favor. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. ¿Qué dice? Pan. La mañana veíamos algunas cosas. Estamos viendo el modelo que David desarrolló para su familia. Y veíamos que Dios bendijo a David en 4 áreas: en buena vejez, entrega el equipo a los 70 años. No es ley, hermano, que tú mueras bien pasita. No es ley, no es ley, No es ley que tú entierres a tus padres tampoco, porque si no es que me toca enterrar a mis padres, no es cierto. Se acaba tu propósito y tan. Lleno de días, hizo bastantes cosas para el reino. Gran riqueza, a donde llegaba venía el botín. Y la gloria que Dios le había dado, el reconocimiento, la fama, le tenían miedo sin conocerlo. Necesitamos 4 principios de cómo se crea una descendencia poderosa. Ya vimos, Dios le enseñó a su descendencia a perdonar y a pedir perdón. Dios le enseñó arrepentimiento. David les enseñó arrepentimiento. 3, David les enseñó a mirar a Dios como su pastor. Ahorita, la siguiente semana vamos al 23, pero estamos en el 4, que David le enseñó a su descendencia a ir al altar. Les explicaba que unas son las ofrendas, van al altar, y los diezmos van al alfolí, a la bodega. Ese es para los sacerdotes. Y la ofrenda, hermanos, se le quemaba a Dios. Entonces quedamos viendo de cómo Salomón, cuando toma el reinado, siendo un chaval de 20 años, fue a consultar a Dios y llevó a su gabinetazo. Y llevaron una ofrenda, hermano, gigante. Veíamos en la mañana que él llevó 1000 holocaustos. Con uno era suficiente, pero pues así es el amor, la gratitud. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos necesitado más de una vez una palabra y venimos a consultar, pero con las manos vacías? Fíjese, hermano, que le voy a decir: Dios no cobra nada, pero cambia mucho la honra. Cuando tú llegas a ir a una casa y la frecuentas, y si en la casa son muy buenos anfitriones, pues te van a invitar, pero cambia el asunto cuando dices: traje un pastel, traje un flan, un postre, o simplemente se me pegaron 5 kilos de carnitas, ¿sí o no? O sea, cambia el asunto cuando tú llegas y te sientas a cuando llevas algo. Cambia, ¿sí o no? Sí. Cambia el ambiente. Entonces es igual aquí. O sea, está Dios, hermano, y tú dices: vengo a ver a Dios y vengo a esto y esto, pero cambia cuando tú le presentas una ofrenda. Y eso es correcto, hermano, siempre llevar una ofrenda, hermano. Por eso cuando tú traes tu ofrenda o tu diezmo, te dicen: hermano, ora tú por lo que tú traes en tu mano, y todo seguramente lo ganamos honradamente. Lo presentas tu trabajo, presentas tu esfuerzo, y cambia el asunto, hermano. Todo eso es bien importante, porque cambia el ambiente de un lugar. Por eso, hermano, cuando los cultos no dependen del número de personas, mucho tiene que ver la disposición que ustedes traen. Si ustedes traen toda la gratitud, cambia, aunque seamos pocos. Podrá haber una gran cantidad y podrá haber muchísimas personas con muchísimos instrumentos, pero no es lo más importante, hermano. Es la gratitud con lo que tú te presentas, y cuando tú traes tu ofrenda, hermano, cambia el asunto. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 16. Dice el versículo 16. Le pide a los varones, dice: 3 veces cada año aparecerá, dice, todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el hogar que él escogiera, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, que es las primicias, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, dice, ¿cómo? Se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Siempre, hermanos, la ofrenda, tú la preparas. Dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová te diere. ¿Qué? Nada. No podemos decir: hermano, mañana vamos a gastar $1,000,000. Todos dijeron: ay, amén. Cuente con eso. Lo que Dios te ha bendecido, de eso tú das, tú lo apartas de tu corazón, de tu disposición, de tu amor.
tú lo apartas y lo entregas, y eso cambia todo. Ustedes saben que el Señor dice que estaba parado donde depositaban las ofrendas. Dice que los fariseos daban mucho, y dice que estaba formada una viuda pobre, y dijo, ella dio más que todos, dice, porque ellos dieron de lo que ¿qué? De lo que les sobra. Dice, ella dio todo lo que tenía. Entonces, hermano, no es por cantidades, porque alguien dice, es que el hermano Chaguana, es proporcional a lo que Dios te da, hermano. A veces da risa cuando algunos dicen, hermano, estoy llorando, estoy pidiendo una respuesta a Dios. Una ofrenda acelera el asunto. Cuando oran, hermanos, sin ofrenda, Dios te va a responder sí. Pero una ofrenda es una acción anticipada, es una obra de fe. Es una acción, hermano, que dice que tú estás creyendo a su palabra, que lo que diga eso es. Eso hacemos. Antes de que venga la palabra de Dios para su vida, usted ya dio la ¿qué, hermano? La ofrenda. Ahorita ya se levantó la ofrenda antes de ¿qué, hermano? De la palabra. Entonces es una acción anticipada. No es una mala costumbre. Les he dicho que lo han dañado esto cuando dicen, hermano, voy a levantar otra ofrenda. Eso pudiera tener una mala intención. Cuando hay una razón justificada que pudiéramos decir, hermano, tenemos una multa para mañana, entonces cambia. Pero cuando empiezan con eso, eso es lo que han maltratado. Pero como ahorita que tú das tu ofrenda, hermano, tú ya estás realizando una acción anticipada, y quien te dirige en la oración te dice, hermano, ora por tu ofrenda, y tú de tu fe le dices, Señor, necesitamos alimentos en la casa, necesitamos hacer estas compras, estas reparaciones, y tú lo das. Y sabe que, hermano, que cuando Dios se levanta esa ofrenda y tú estás esperando la palabra, ahora, hermano, ten esta disposición, que venga lo que venga, tú esperas en Él una respuesta. Así, hermano, y tú te pones contento. Amén. Por eso, hermano, siempre lo hacemos así, de esa forma. No lo hacemos de ninguna otra. Cuando decimos, hermano, vamos a levantar la ofrenda anual, se va, hermano, para las reparaciones del edificio, no se va a ningún lado, no se compra otra cosa. Posiblemente si hubiera algo emergente como un micrófono o algún instrumento, o como el platillo este que ya está despidiéndose, cada que le pegan da miedo, ya está de mírame y no me toques. Se compran las cosas para la casa de Dios. Ahora fíjese lo que le voy a enseñar. El rey David, a pesar de tener tantos y tantos errores que cometió, supo dejar una bendición de reino a sus generaciones. Entonces David tiene una revelación especial de que el tabernáculo que Moisés levantó era, aunque era simbólico, era un poco endeble. Y entonces David hace una tienda de alabanza y adoración, y lo que va a hacer es una fusión, y manda a hacer los planos del primer templo con una dirección establecida. El tabernáculo era un templo movible, pero este ya debía tener una dirección. Y entonces, hermano, con esa fe, con todo lo que había conquistado, David se propone hacer el templo, pero Dios no lo deja, porque le dijo, tú eres un hombre que has derramado, ¿qué dijo? Sangre. Mucha sangre, no sangre, mucha sangre. Y Dios no lo permitió, pero la fe la probó y le dijo, pero uno de tus hijos. Y dice así el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Vea lo que es visión de reino, lo que es tener algo bien clarificado. Primero de Crónicas 28, dice el versículo 10. Mira pues ahora que Jehová ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Le está hablando a Salomón. Y David dio a Salomón su hijo, ¿qué le dio, hermano? El plano del pórtico del Los templo. planos, hermano, de lo que iba a hacer. Ya había ingenieros de sus casas, no de una casa, de sus casas, con sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Sigo leyendo 12. Dice, asimismo le dio el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de ¿quién? Para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. También para el grupo de los sacerdotes y de los levitas,
para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Dios. Y dio en oro, en peso, por las cosas de oro para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y sus lámparas en peso de oro para cada candelero, y sus lámparas, y para los candeleros de la plata, plata en peso para cada candelero, y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas del propiciatorio, para cada mesa del mismo modo, plata para las mesas de plata, y también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro. Con las alas extendidas cubrían el arca del pacto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas, vea la revelación, por la mano de ¿quién? De Jehová, Que me hizo entender todas las obras del diseño. Vean lo que está haciendo David. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. 21, lo lee por favor. he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. Todos podrían decir Salomón hizo el templo, pero la idea y la visión fue de David, nada más que Dios no se lo permitió. Es que así es Dios, hermano. Mira, ¿qué dice embajadores de Cristo a las naciones? Y a lo mejor alguien dice, nunca salí yo de la agrícola. Pero los videos que ya están en la red ya van a otras naciones. Amén. ¿Sí? Y un día sus hijos, hermano, van a ir a las naciones. Eso no importa. David tenía la fe para hacer el templo, sí, pero Dios no lo dejó. Moisés tenía la fe para cruzar la tierra prometida y Dios no lo dejó. O sea, hermano, no se me quiere. Dile, si llega mi hijo, llego yo. Si llega tu hija, llegas tú, ¿sí? La victoria de él, Dios es tuya. Ve, hermano, lo que es vivir todos los días con una visión trascendente. Y se la transmite David a Salomón. A grandes rasgos, hermanos, ese es el legado que les heredó administrar el gobierno. Y esa visión, hermano, aparte de cómo adorar a Dios, David se adelantó, hermano, como 3000 años en la adoración a Dios. El tabernáculo de Moisés no tenía oración, no tenía alabanza, solamente llevaban la ofrenda y se iban. Y entonces el que había hecho David ya estaba más organizado. Y entonces cuando ellos lo hacen, los catapulta al pueblo judío, hermano, a otro nivel en lo espiritual. Tú y yo, hermano, aquí debemos de valorar en dónde estamos, porque mientras tú y yo adoramos al Dios vivo, tenemos familia que adoran ídolos, y eso es bien triste. Tú y yo, hermano, estamos conociendo al Dios verdadero y ellos traen un yeso. Imagínense, hermano. Entonces, a través de esta adoración revelada, iba a descender la presencia de Dios, porque era, hermano, es el modelo del cielo que lo están poniendo en la tierra. Y nosotros, hermano, tenemos que eso agradecerlo. Que tú y yo no vamos y nos paramos frente a un muñeco. Usted y yo, hermano, como ahorita nos puedan decir todo lo que quieran, no hicimos nada el 24, porque usted es responsable de su adoración. Yo no lo ando cuidando. Por lo menos en lo que yo soy responsable no lo hacemos. Unos dicen, ¿qué les hace el arbolito? Es idolatría nada más. Dice, ¿a poco les hace algo? Es idolatría. Pero ya es de cada quien. Entonces, hermano, con esa adoración revelada iba a descender la presencia de Dios, porque es la manera correcta. Por eso cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo, porque si no le dice, cada quien iba a adorar como si fuera. Sin en cambio ahora le dice, vas a hacer esto, vas a hacerlo, vas a hacer, porque Dios, hermano, es exclusivo. Dios no es cualquiera, hermano, Él es muy grande.
A él le dijo: guárdate de hacer cosas porque nada viste en el monte, para que no anden dibujando. Entonces, hermano, en ninguna nación sucedió más que en Israel. Y esta revelación de adorar a Dios le cayó a David. Y eso es una gracia, hermano, que no hay cómo pagarla. Y si no fuera poco, hermano, le dejan la revelación a Salomón de cómo adorar a Dios. Y aparte de cómo ya funcionaba el reino de Israel. Israel era una potencia. Y se lo pasan a Salomón siendo un chamaco de 20 años. Dice ahí primero de Crónicas 29. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, piedras de ónix, piedras preciosas de esas, hermano, que nada más la máxima consumo, la del Titanic, va a decir. Piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras, ¿qué? Preciosas, hermanos. Si usted un día ha ido a una joyería y ves algo así, pero más grandes. Y piedras de mármol, ¿y qué? Además de esto, dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo aparte, dice, en mi tesoro particular, o sea, en su cuenta bancaria, oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y viene la cuentesísima: 3,000 talentos de ¿qué? De oro. Cada talento son 34 kilos. Y oro de Ofir, o sea, del mejor. No vaya a estar desde de Chapmex que vaya a Correo Mayor y le da miedo voltear a ver la pieza, se deshace. 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y la plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Está preguntando David. Entonces, fíjense cómo se incrementó esta ofrenda. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿cómo? Voluntariamente. Nadie los forza. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Lea el 9, por favor. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Déjame le digo, hermano, que en el tiempo de David y de Salomón le llamaron el reino de oro, porque había mucho circulante. Y se ve, nadie de que decir otra vez que de a cuánto, que de a cómo, que ya lo escuché. Entonces hay que entender esto, hermano, ahora de esta forma, que el rey David dejó esta gran riqueza para el beneficio del pueblo de Israel. Usted debe de saber que la ciudad más visitada del mundo es Jerusalén, es Israel, hermano. Las otras ciudades las hacen como muy grandes, pero la más visitada es Israel, porque tiene, hermano, otra cultura, tiene otro impacto. Israel, que dice, fueron a Nueva York, allá nada más va uno a codiciar, allá va uno a alimentarse y a ver, hermano, lo que es tener identidad. Usted dice, fui a las pirámides, de ahí nomás va uno a vomitarse. Usted va a Israel, hermano, pues usted no lo sabe. En el satélite, hermano, se ve, cuando se ve Israel, se ve el nombre de Dios en los montes. Así se ve, hermano, el satélite. Es impresionante esa toma, que se ve el nombre de Dios en hebreo. La capital del mundo es Israel, hermano, Jerusalén. Todo eso lo levantó David.
Y eso, hermano, fíjese lo grande, porque alguien dice, yo acumulé esta fortuna y se la dejé a mis hijos. ¿Sabe qué hizo David? Se va a morir y se lo dio a Dios. Le heredó el inmueble. Por eso, hermano, no era que cuando Salomón dedica el templo, no era por Salomón, hermano, era por toda la fe y el amor con el que hicieron las cosas, porque Dios descendió, hermano. Dice que vino fuego del cielo para consumir. Entonces ese inmueble de adoración, de una forma majestuosa, hermano, Dios lo recibió. Toda esa bendición la generó David y bendijo a sus generaciones. Dicen los que saben que la fortuna de David estaba tranquilita. 40 billones, no millones, billones. Usted sabe que $1 billón son 1,000 millones. 40 billones de dólares David le heredó a Dios. Y mire, hermano, qué contrastante ejemplos de miseria. Ahí están los ricos de este mundo. No les conocemos. Tenemos aquí al señor Slim, decimos, era uno de los más ricos. No le conocemos nada. Para él la construcción del metro, de reparar eso, para él es reírse, porque tiene una empresa constructora. Para él es reírse. Ese señor, para donde voltee, quiere ver dinero. Dicen las revistas de finanzas que tiene sobre 500 empresas. Slim. Y ya como un comercial, sus servicios son de los más caros. Son de los más caros del mundo. Y muchísimos son sus esclavos. O sea, le deben, dice, ya no me diga ya. Ahí te mandan el recibo de Telmex, que te embarques con la laptop, con la tableta, con cosas. Bueno, no hace par de semanas murió Peluchente Fernández. Y ellos son de los más ricos de México. Pregunto, hermanos, si les conocemos alguna dádiva que usted diga, no, yo sí. Su rancho, ese que medio pasaron, tiene 500 hectáreas. Cada hectárea son 10,000 metros cuadrados. No alcanzaban, iban a ver dónde se veía, no te va a alcanzar la vista para decir dónde está su rancho. Ahorita ya los encueraron que tienen 40 empresas, pero ese dinero es de ellos. Por eso ve el corazón de David, todo se lo dio al que vive. Usted puede ver a los Fernández, solamente son ellos. Después de ellos, ya hasta creo que uno se lo guardaron hace años. Y David deja los preparativos de ese templo. Eso, hermano, se llama legado. Por eso hasta el día de hoy nosotros lo leemos y decimos, esa es visión. ¿Cómo está aquí, hermano, el material? Está la visión y el material para adorar a Dios de una manera excelente. Hay muchas cosas, hermano, que no podemos ver. Cómo organiza los grupos de los sacerdotes, de los 24 grupos, cómo había cantores, cómo había sacerdotes, había una organización impresionante. Eso lo dejó a sus hijos. Entonces, hermano, no solamente decir, yo les dejé la visión, les dejó el dinero. Allá mi padre dice, ahora que yo me muera, quiere mariachi, quiere trío, quiere no sé qué. Le dice mi hermana con mucha, así directo, le dice, nada más dejas. Ya ve que los mariachis por canción cobran bien caro. Entonces David les dejó la visión y ¿sabe qué, hermano? El dinero. Por eso, hermano, cuando sus descendientes se equivocaban, estaban las dos líneas de los reyes, los del norte y los del sur. De la descendencia de David eran los del sur. Y todos ellos se esforzaban en caminar ahí. Los del norte ninguno. Y los del sur. Y cuando los equivocaban los del sur, Dios le decía, por amor a tu padre David, dice, no te voy a enjuiciar así. Por amor a él. No a ti, sino a él. Ese es legado. Así que, hermano, la bendición del reino también llega por revelación. Por eso es que es una gracia impresionante, hermano, que tú debes de agradecer. Que tú estás, hermano, conociendo al Dios Todopoderoso. ¿Cómo no se imagina? No se imagina, hermano. Es una tristeza que viene en estos días y se llena de idolatría todo, hermano. Y tú, hermano, con tu sencillez, le decimos, hermano, la puerta es muy sencilla, el lugar es muy sencillo, hermano, las personas somos muy sencillas, pero adoramos al que vive. Eso es la gran diferencia.
Si alguien le dice el edificio está muy feo, no se preocupe, no es lo de afuera, es lo de adentro. El tabernáculo usted lo ve, hermano, si algún día ha visto alguna maqueta o algo, se ve feo, pero no es lo de afuera, es la gloria de adentro. Aquí, hermano, hay gloria, aquí hay gloria. Aquí hay gloria, hermano, porque no en cualquier lugar desciende Dios. ¿Cuántos que vinieron en esta noche pueden decir estas palabras? Joven fui, repita conmigo, joven fui, y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. David es de los pocos que demuestran con sus hechos que se hable muy bien de los judíos. La tumba donde él está, hermano, es impresionante. Tienen un cuidado, hermano, para ellos, para sus héroes nacionales, que es impresionante cómo está la tumba del rey David, porque le honran, hermano, la fe. Por eso, hermano, vamos entendiendo esto, que Dios bendice a unas familias impresionantemente. De lo más bendecido que hay en el mundo, hermano, Dios se lo da a los judíos. ¿Cuántos usan WhatsApp? Van a decir todos, amén, menos mi jefa que no tiene celular, hermana, su corrito. Pero todos los demás tienen WhatsApp. Todos. Hermana Magda, ¿tienes WhatsApp? Sí. Gloria a Dios. ¿Cómo me faltaba esa duda? ¿Sabe quién lo inventó? Un judío. ¿Sabe quién lo inventó? Un judío. ¿Sabe, hermano, que hay unas píldoras que los israelitas descubrieron? ¿Sabe para qué, hermano? Anti-COVID. No hay en ninguna parte del mundo, solo en Israel. Hay personas muy bendecidas por Dios y esos son los judíos. Y usted, hermano, en lo natural puede ver familias muy bendecidas. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente uno le creyó y obedeció a Dios y le dio de sus bienes. Eso hizo David. Si tú, hermano, te preocupas por los sueños de Dios, Él se preocupa por los tuyos. Tú te preocupas por cuidar a sus hijos y Él lo mismo hace con los tuyos. Amén. ¿De qué tamaño estás creyendo hoy en esta noche? Salomón, hermano, aprendió bien. Consultaba a Dios en el altar, pero no llegaba con las manos vacías. Y aquí les decimos igual, ¿no? Nadie le está pidiendo una ofrenda. Síganlo haciendo con revelación. Eso es ofrendar con revelación. Usted da, hermano, con revelación. Hay un intercambio y dice: yo doy la ofrenda porque hay que comprar gas, hay que comprar muebles, hay que comprar ropa, hay que comprar alimentos. Dios, pon tu mano, das tu ofrenda. La das con revelación. Primero de Reyes, capítulo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso. ¿En dónde dice? En versos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal para llevar ofrendas. Y sacrificaban allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Leal 5, vean, hermano. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Le decía en la mañana que eso usted nunca lo ha ido en su casa. Que hay otra esposa y le dice: me das para comprar esto, ahí está la cartera, agarra lo que quieras. Ahí está, gloria a Dios. Ahí está la chequera, llévate la tarjeta, esa, la de débito, llévatela, gasta lo que quieras. Y Dios, con esa cuestión que hizo Salomón, Dios le dijo así: ahí está la cartera, pide lo que ¿qué? Lo que quieras. ¿Cuántos hermanos que no son de esta iglesia se quieren pasar de listo? Quieren consultar a Dios pero con manos vacías. Al contrario, quieren ver qué sacan. Sí. Si estamos para ayudar, sí, pero no es el modelo, hermano. O sea, alguien llega a una situación mala, le enseñamos el modelo y Dios lo saca de ahí, porque más bienaventurados que entonces lo sacas del modelo y dices: mira, hermano, te podemos dar mucho, pero no es así. O sea, para que tú tengas, tú das. Usted puede ver la Biblia que Dios le dijo a Moisés: Dios, le vas a pedir tanto al rico como al pobre. Nunca dijo: a los pobres me los pones aparte, diría. Para que aprendan y salgas de ahí. Pena no es pobre, dicen, pena es seguir siendo pobre. Pero aquí está el modelo. No hay que venir con manos vacías.
Entonces por eso cuando Dios ve la fe de Salomón, no se tarda. En Crónicas vimos que dijo esa misma noche, vino Dios y le dijo, pide lo que quieras, y fue inteligente, porque no le pidió, nada más le pidió sabiduría para dirigir su pueblo, y dice, por cuanto no lo pediste, le dio gloria, le dio sabiduría, dice, cual más, y le dio riquezas. Y todo esto, hermano, viene por consecuencia de conocer al Dios del pacto. Cuando las personas están afuera, no entienden o no entienden esta palabra que se llama propósito. Ustedes y yo, cuando venimos aquí, se nos habla del propósito y del destino, hermano, que está en Dios, y a través de la palabra se te va guiando y hasta que tú lo encuentras. No es como luego me dicen, ¿usted cómo me ve? Yo te veo bien mensajes. Llegó un testigo de Jehová y son mis clientes favoritos, y vendía café y me dice, ¿qué te doy? Pues me das lástima. ¿Qué te dejo? Tu dinero y lárgate. También de repente nos brincamos de la América, los dejamos descansar. Están ahí. Usted y yo, hermano, viene todo esto por conocer al Dios del pacto, del cual le vengo hablando. Así que siempre es un buen día, hermano, para hacer un pacto con Él, hermano, con Dios, de una manera personal. Tú presentas tu familia, tus capacidades, y que Dios haga su voluntad en tu vida, hermano. Amén. Si algo, hermano, no hemos querido para la descendencia es que mendiguen pan, casa, trabajo, que caminen con cielos abiertos. Dios les dijo así a los judíos, que el que lo honra con cielos abiertos, que no lo honra con cielos de bronce. Que sepa el mundo, hermano, que los mejores profesionistas y más grandes están en el reino, se los aseguro. Las personas más honradas están en el reino, hermano. Usted ve ahí a José, ve a Nehemías, ve a Daniel, hermano, cómo ellos eran políticos y Dios estaba con ellos, para que vean cómo sí hay diferencia. ¿De cuántos hombres en esta noche yo pudiera darles testimonio? Hombres de altar, hombres de pacto. Pactar, hermano, siempre es ir adelantado a los acontecimientos. Se llama financiamiento adelantado. Que tú des, que tú des. Tú das, hermano, y seguramente nunca te va a faltar. Dios en toda la escritura nada más dice en un lado, probadme. No dice que tú lo pruebes, a ver si es cierto o no, que pruebes su modelo. Tú pruebes y dices, funciona, funciona. ¿Por qué, hermano? Porque no es necesario, hermano, que tú tengas mucho, sino lo que tú tienes se multiplica. Ahí le va otra vez. O sea, muchos piensan, hermano, que es tener muchas cosas. No, Dios lo multiplica. No le llevaron al Señor la merienda de un chamaco y le dio de comer a más de 5,000. Porque Él aquí se multiplica. Dios, hermano, cuando, hermano, tú vas al mercado y tú compras con fe, sabiendo que te va a alcanzar, porque tú ya viste. Cuando lo pones en la mesa, Dios lo multiplica, hermano, y cuando tienes fe, le dice, Señor, pone ahí los minerales y quítale el azúcar de una vez. Ahorita se puede porque no está la policía. El pacto, hermano, va por adelantado. El pacto te da cobertura. Mire cómo le fue a Elías. Vamos al primer libro de Reyes 17. Y Dios va a proteger a su siervo. 42 meses es poco o es mucho, hermano, cuando está en la prueba. Mucho. Si ahorita, hermano, el primer año de la pandemia, y ahorita, hermanos, estamos pensando que venga el Omicron para. Ya le agarramos el modito, ¿sí o no? Ceros apapachos y solo, ay, no, esos no. Primer libro de Reyes 17. Va a venir sequía y Dios le enseña a Elías lo que tiene que hacer. Díselo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, no tiene casa, vivía en una cueva secreta. Dijo, acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Él no tenía casa, se cree que vivía en una cueva. Por eso cuando se deprimió se fue a meter a otra cueva. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Fíjese Dios cómo lo protege. Y vuélvete ¿a dónde? Al oriente otra vez. Si hay revelación del oriente, ¿sí o no? Las mejores taquerías están allá.
Vienen los de Catepec a la agrícola, a las taquerías, nomás échele. Ay, no, ore por esto. Y escóndete en el arroyo de ¿qué? Kerit. El nombre de Kerit quiere decir pacto. ¿A dónde lo fueron a esconder? Escóndete en dónde? En el pacto que está frente al Jordán. Ahí lo mandaron a vivir. Dice, beberás del arroyo. Era el único lado donde había agua. Y dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí ¿de qué? De comer. Esto no es normal. Los cuervos son animales carnívoros. Dice, y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne, ¿por qué? Y pan y carne por la tarde, ¿y qué? ¿Y qué hacía? Había hambre, ya sé que en todos lados. Y Elías, ¿cómo estaba, hermano? En el pacto. Mire, esto es tan chistoso. Yo no sé si alguien estaba guisando y dice, voy a poner los bisteces en la ventana en lo que se enfría. Cuando daba la vuelta, llegaba el cuervito. Y esto es peligroso. Mire lo que le voy a dar la comparación para que se dé unidad de qué tan peligroso es que un cuervo no llegara con el alimento. Son carnívoros. Es como si usted ahorita le dijera al chavo del 8, te encargo estas 2 tortas de jamón con un refresco. ¿Usted cree que van a llegar? Yo me imagino que si llegaba el cuervo lo agarraba. Ahora quiero cecina enchilada, carnal. A ver cómo le haces. Y ahora quiero arrachera. Y ahora quiero costilla. Y quiero, la verdad, un timoncito de 400 gramos para arriba. Aquí está que le traían pan y carne. Dice, y pasados algunos días, 7, dice, se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Y como Dios conoce, hermano, dónde están las cosas, mire qué le dice, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciéndole, al 9, por favor. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora aquí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Los profetas no traen, hermano, los bienes los tienen otros, nada más lo que uno trae es la palabra de multiplicación. Pero Dios sabe todo. Ahora aquí está chistoso, ¿verdad? Porque no lo mandaron, le habían dicho, hay una viuda, mira, harta lana, carnal. La mandaron con una viuda, ¿cómo? A veces Dios hace las cosas, ¿verdad? Que como que da risa, ¿verdad? Bueno, ya no le vas a mandar con una viuda y mandas una que está deprimida porque se va a dejar morir. Pero bueno. Se escondió en el pacto. ¿Quién dice amén? Aquí está, hermano, toda la nación sin agua y él varios meses en Kerit y todavía un poco de agua, se seca, queda el escondido y le dice, ahora ya no te quiero aquí, vete a Sarepta de Sidón. Y ahí, hermano, estaba la bendición. Hay muchos ejemplos de que hay que entender, de que hay que practicar el misterio, no tanto entender, porque si no, no entra la fe. Tú lo debes de creer. Job, que es de los primeros gentiles que aparecen en la Biblia, Job no era judío, era hijo, era tataraniento de Esaú, y Esaú es profano, y Job era de su descendencia. Y sabe, hermano, le temía a Dios, y Dios, hermano, que no tiene prejuicios, no dijo, ay, eres de Esaú, discúlpame. Tenía una relación con él, tenía una revelación. Y ese Job todos los días ponía ofrenda porque sus hijos eran bien fiesteros. Mire, vamos a Job. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de, ¿qué dice? Todos sus hijos le traban a las paris. Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Iba al altar por ellos, oraba por ellos, conforme al número de cada ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿qué hacía Job? Ponía ofrenda por ellos. Esto es bien importante. Al final, si usted conoce la historia, Dios le restituye todo a Job. Los muchachos no, porque es personal Dios, pero a él le restituye todo, porque creía. Oraba, hermano, y presentaba ofrendas. Sabía esconderse en el pacto. Había siembras adelantadas. Abraham lo conoció. Ya vimos, Salomón lo conoció. Job lo conoció. Elías lo conoció. Abraham, hermano, a donde llegaba, levantaba altar. Vamos al 12 de Génesis 7 y 8. Ya llegó. Y apareció Jehová a Abraham
y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Le está dando una palabra. Y dice ahí en consecuencia, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué dice? Edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Oh, vino Dios, hermano, Dios me dio una palabra. ¿Y qué hizo? ¿Le edificó qué? Un altar. Para ponerle ofrenda. Versículo 8 dice: luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí, ¿qué dice? Otro altar donde llegaba. ¿E invocó qué? Donde llegaba y decía: aquí está un altar para adorar a Dios, presentarle ofrenda, acercarse a Él, no nada más decirle: Señor, ayúdame con esto y lo otro. Aquí están las ofrendas de paz. Señor, tú lo mereces. No es que bajara a Dios y dijera: ahí está buena la barba, con una salsa martajada. Es, hermano, que tú crees a su modelo. ¿Por qué cree que Caín falló en la ofrenda? Abel dice que Dios vio con agrado a él, ¿y a quién? Y a su ofrenda. Y de Caín dice que él le llevó de lo mejor de la tierra y que no vio bien a Caín, ni a él, ni a su ofrenda, porque se hace con revelación. Entonces ese Abel entendió cuál era el modelo, le presentó corderos, y el otro le llevó lo mejor de la tierra, y Dios no, que hermano, no lo vio. 13 de Génesis, donde llegaba Abraham, instalaba un altar para entregarle ofrenda a Dios, para reconocerlo. Dice el 1: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con Lot. Y era Abraham, ¿qué dice? Riquísimo. Mire, si dijera que era rico, ya está bueno el título, ¿no? Pero llegaron aquí unos riquillos, ¿sí o no? Era como en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Lea 4 ahí, por favor. Al lugar del altar que había hecho allí antes, E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Me moví, pero el altar camina conmigo. Tú, hermano, si un día te tienes que mover, el altar va contigo. Amén. Tú da, hermano. Tú da. Tú da, hermano. Lo que está en tu corazón, dalo. ¿Te quieres parecer a Dios, hermano? Da. Él siempre da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios siempre da, tú da. En proporción. Te pareces a Dios. Dice el versículo 18 del 13. Dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Edificó allí otro altar a Jehová. Nada, decir es que ya no nos congregamos. No, hermano, busca un lugar donde se adora a Dios. Dios, gracias, hermano, a esas ofrendas y a la fe, Dios le dio a sus descendientes la tierra más próspera del mundo. Está en Israel. El país de Israel es el país más próspero del mundo. Aquí, cuando se empezó a acabar el petróleo, decía que el petróleo, ellos ya tenían el esquisto. El mar muerto produce y está muerto. El mar muerto produce. Le voy a dar un ejemplo, hermano, se lo voy a narrar. Dice la palabra que cuando Moisés mandó a los espías, cuando Josué mandó a los espías, trajeron un racimo de uvas entre dos, en un palo. ¿Usted se imagina? Usted dice: compré medio kilo de uva que nada más de verla se acaban. Ahorita bien cara la uva, ya saben por qué, por los 12 deseos. Bueno. Entonces ellos le dijeron: tráenos una prueba del fruto, y le llevaron entre dos un racimo de uvas. Ya para qué le platico de qué tamaño estaban los melones. La tierra que produce más está en Israel. Jacob lo mismo que Abraham, a donde llegaba colocaba altar de ofrenda. Por eso, hermano, cuando llegó el hambre a la tierra, Dios dirigió a Jacob para ir a Egipto, porque él, hermano, era de altar, era de llevar ofrenda. Cuando tú llevas ofrenda, eres direccionado por Dios, hermano. Eres tú direccionado. Su palabra dice ahí: echa tu pan sobre las ¿qué? Aguas. Porque después de muchos días ¿qué? Lo hallarás. Lo hallarás. De ahí, hermano, Jacob, de tanto que también fue al altar, de ahí su descendencia salió con riquezas. La economía más fuerte no es Estados Unidos ni China, es Israel. Israel no le debe a nadie.
Ellos se la creyeron que son cabeza. Ellos, hermanos, son a donde llegue. Dice, llegaron unos judíos. Pues quítense porque se les va a acabar la chamba a varios. Son científicos. Tienen esa gracia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque conocen el altar. Por eso cuando llegan de la comunidad de Israel, no dice, ay, pobrecitos judíos errantes. Llegan a la comunidad y mire, luego instalarlos a empresas, a escuelas, a casas. Porque conocen el altar. Cuando los critican y los critican, mejor cállense su bocota. Porque ellos están convencidos, hermano, de lo que Dios les ha dado. Lo conocen. Usted y yo traemos 500 años de historia aquí en América. Ellos tienen miles de años de ver al Dios Todopoderoso. Usted y yo pues estamos agradecidos. Por eso cuando decimos hermano, 30 años en el Evangelio, estamos bien chavos. Esos tienen miles de años de caminar con ese Dios poderoso, hermano. Noé, hermano, por eso cuando Dios le habla, Noé le siembra su vida a Dios. Le siembra el barco. Usted no ve ahí que diga, Noé, quiero que hagas el arca y aquí te va el billete. Cuéntale uno tras otro. Cajas de billetes. Noé lo hace, se tarda 100 años. Hizo tremendo barco. Y cuando lo termina, cuando clavó el último clavo, se lo dedicó a Dios. Y Dios le dijo, entra tú y tu familia. Y dice que estuvo el arca abierta 7 días. Y después de pasar 1 año en el arca, Noé se baja y no le dice, ay, 600 años ya estoy. Dice que se bajó y hizo un altar para presentar ofrenda. Génesis 8, por favor. Dice el 16. 15 dice ya, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y todos reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra, multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres, sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y mire, aquí está la fe. ¿Y edificó Noé qué? ¿Para qué es el altar? Para presentar ofrendas a Jehová, de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y ofreció qué? No le reprochó nada, le dijo, Señor, me dijiste 40 días y 40 noches, te aventaste 1 año con 1 día. Fue y le presentó, ¿qué, hermano? Un altar. Lea 21, por favor. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo su sirviente como he hecho. Esa es revelación. Lo han dañado, hermano, lo han dañado. Lo han mal utilizado, lo han mal utilizado. Pero sabe, hermano, que nos hemos cuidado. Nos hemos cuidado, hermano, de ser lo mayormente honestos. Para que usted, hermano, esté sano. Y no digan, ay, otra vez van a levantar otra ofrenda. Van bajando la lana a las ovejas. Nos zafamos de ahí, hermano. No me conocen una levantada de ofrenda. Malas que son. Cuando fue la pandemia les dije, hermanos, quien tenga trabajo hágalo y quien no, mejor venga. Pero no lo podemos quitar porque es un principio. Y hágalo en sus fuerzas. Amén. Cuando Noé le da a Dios ese barco, cuando Noé se baja del barco, Dios no le dio una nación a Noé, hermano. Le dio todos los continentes conocidos. O sea, si ya le dicen, mira, aquí está un país, está más que pagado, Dios les dio continentes. Poblaron la tierra a la descendencia de Noé. Cada uno de sus hijos se fue a un continente. Los continentes más viejos, África, Europa, el otro. Ahí están sus hijos. Así que, hermano, quites esto. Es que Dios no necesita. Si nosotros somos reales, de veras, Dios no necesita. Pero es un principio que está instalado. Y Dios no quebranta sus principios.
Cuando le hablaba a Moisés, no le decía Josué mi siervo, le decía a Moisés, Josué tu siervo. No decía me gusta y te lo voy a bajar. Hasta que se volvió siervo de Jehová. Esa expresión de que estoy creyendo cosas que caen literalmente del cielo, hermano, no lo haga. No es lo más inteligente. Hágalo con una ofrenda. Tenga poco, tenga mucho. Cuando alguien, hermano, piensa que puede sacar las cosas, te vuelves profano. Cuando creen que por tu conducta se ganan las cosas, con el grado de que le merezco porque me porto bien, no. Tú das. Y si Dios te da, bien. Si Él te contesta, bien. Y si no, mira, hermano, sigue dando. Le recuerdo los 4 principios para levantar una descendencia poderosa. Número 1, enseñar a perdonar. 2, enseñarse a arrepentir delante de Dios. 3, enseñar a ver a Dios como su pastor. Y enseñarle a tus hijos que a Dios se le honran con ofrendas de fe y obediencia. Así que para que usted no crea una descendencia con amenazas, es que si ustedes se apartan de Dios, verán cómo se les acaba esto. Y si ustedes así, no, hermano, usted enséñele. No les grite, no les llorique, ya ve que hay alguien que, hijo, me duele mucho, hermano. No haga falsos conceptos de la fe. Cuando usted escucha esto que Dios no necesita, es real. Dios no lo necesita, pero es un principio. Si usted escucha, dices que Dios no ve, eso ve el corazón. Su palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todas, diga, tus fuerzas. ¿Qué capacidades, hermano, Dios nos da? Son nuestras fuerzas. Ese intelecto que tú tienes, lo que se te da, hermano, tú dices, Señor, de mi tiempo yo te ofrendo. Es que yo estoy orando y ayunando y nada me falta. Miren lo que le voy a decir. Cuando alguien la está pasando mal financieramente, la primera pregunta es, ¿estás al corriente en diezmos y ofrendas? Porque si alguien dice, hermano, estoy orando y ayunando, no. Las finanzas se reactivan dando. Más, la oración y el ayuno, hermano, más para que usted lo sepa, ni al diablo lo corren. Usted puede ver al Señor Jesús en el desierto, el ser más ungido y poderoso, ni a él lo dejó el diablo. Y no le dijo, lárgate de aquí, Satanás, estoy orando y ayunando. A él lo que lo corre es la palabra. Pero si tú quieres, hermano, una economía, diga dar. ¿Qué tengo que hacer? Dar, en proporción. Dar. Y si dicen, los pastores siempre están pidiendo, no. Aquí está. Y uno nada más lo dice y usted obedece o no obedece. Y si usted viene y no da, lo amamos, te lo aseguro. Nada más que cuando llegan los reconocimientos y las cuestiones y las gratitudes, dicen, hermano, de mí no me dijo nada. Es que la verdad, así está. Nosotros reconocemos el esfuerzo de todos. Amén. Amén. Ya casi termino. Ay, ya son las 8 de la noche. Así le pasó al apóstol Pablo y que se le duerme el Eutico y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Estos principios, hermanos, llevan fe. Como testimonio está en la Biblia, la descendencia de David no mendigó nada, y la de Saúl sí mendigó. Fue tan grande, hermano, la bendición que se le desató a David, que Dios le dijo, al Mesías viene de ti. Y llegó la bendición. Cualquiera uno podría decir, el Mesías puede venir de los levitas, y vino de Judá, de donde vienen los reyes. El Salmo 89 no vamos a ver. Ahí se ve el pacto de Dios con David. Y siempre, hermano, este lugar, lo hemos de decir, se edificó con las ofrendas de ustedes. Unos fue con trabajo, otros fue con dinero. Unos dieron trabajo, dinero y fe y oraciones y ánimo para todo. No fue, hermano, nada regalado. El testimonio de este lugar es que no se le debe nada a nadie. Como todo a veces pasa que nos retrasamos con un pago, es normal. Pero los artículos que ve no son prestados,
hermano, es una buena costumbre comprar cosas de mejor calidad. Si lo hacemos, es para Dios. Si algo nos falta, ya lo tendremos. Este año se hicieron unas remodelaciones y vienen otras. Y sabe, hermano, así les enseñamos a todos. Usted dice, traigo a mis hijos a la cena, tráigalos para que vean, para que aprendan a amar este lugar, para que cuando estén grandes digan, yo sé que este lugar requiere de mantenimiento, se requiere de dinero, de tiempo, de esfuerzo. Usted trae a sus niños y cuando van creciendo no les duele. Ya saben de qué se trata. ¿Habrá alguien aquí que se pueda poner de pie? ¿Habrá